Muy bien. Buenos días tengan todos, hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a iniciar la clase bíblica de esta mañana. Para los que nos están visitando el día de hoy, el tema que estamos analizando todo el mes es el libro de Génesis. En este momento estamos en el capítulo 11 y vamos a continuar entonces ese estudio del libro de Génesis. El día de hoy vamos a hablar acerca del día que Dios visitó la ciudad de Sinar. Hay muchas ciudades que son famosas en el mundo y que la gente las quiere visitar. Entre esas ciudades se pueden mencionar, no sé, tal vez me dan ejemplos. Nueva York, por ejemplo, es una ciudad que muchas personas del mundo quieren visitar. ¿Cuál otra podría ser? Por ejemplo, Chicago. ¿Alguna sugerencia? París, Roma. Nadie ha dicho San José. Quizás ustedes han escuchado de esta ciudad que se ha hecho muy famosa ya en los Emiratos Árabes. Tienen el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Dubái. ¿Qué tienen en común todas estas ciudades? Bueno, tienen lo que conocemos como rascacielos. Son ciudades enormes que la gente va a conocer, pagan sumas inmensas por subir al tope de los edificios más altos y ver aquellas ciudades de las alturas. Se ven todos los edificios, los parques. La verdad que se ve bonito, sí, pero ¿cómo sería el día que el Señor visitó la ciudad de Sinar? De hecho, cuando nosotros leemos Génesis 10 y Génesis 11, nos damos cuenta que realmente no habían muchas ciudades en aquel entonces. Así que vamos a leer Génesis 11 como algo más allá que una historia de niños. Muchas veces se ve Génesis 11 como la historia de la Torre de Babel, que querían hacer una torre que llegara hasta donde está Dios y entonces Dios confundió los idiomas. Pero vamos a ver que hay mucho más detrás de eso. Así que vamos a hablar de ese día que Dios visitó la ciudad de Sinar. Y vamos a iniciar leyendo el versículo número 9. Génesis 11:9. Ahora, algo importante de Génesis 11 es que nos viene a dar contexto de por qué en las genealogías del capítulo 10 algunas veces se habla de que se organizaron según sus tribus, según sus lenguas. Y muchos vienen a decir, bueno, pero ¿cómo eso sucedió si hasta el capítulo 11 es que viene Dios a confundir las lenguas? Bueno, claramente Moisés está escribiendo mucho tiempo después de que eso sucede. Y Génesis 11 viene a dar el contexto de cómo al avanzar esas genealogías hubo un punto donde ya habían muchos idiomas y muchas tribus y así fue como se organizaron. Entonces vamos a ver Génesis 11:9, se nos dice que tiempo después esta ciudad, ¿cómo se llamó? Babel, que literalmente quiere decir confusión en el hebreo. Algo interesante es que en el idioma acadio, que era el que ellos hablaban, o el lenguaje babilónico, la palabra Babel quiere decir la puerta de los dioses. Entonces, mientras que los babilonios por mucho tiempo pensaron que tenían aquella puerta de los dioses, su nombre realmente fue asignado como, en el hebreo, como una muestra de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque hubo confusión. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Vamos a ver en el versículo 6 que dice lo siguiente. Vamos a ver, perdón, versículo 5, Génesis 11:5. Dice, y descendió Jehová, ¿para qué? Para ver la ciudad. Por eso es en el contexto por eso introduje hablando de ciudades como Nueva York,
Dijeron Dubái por allá, por aquí dijeron París. Vamos a ver esto bajo la óptica de cómo fue aquel día que habían menos ciudades en el mundo y empezaron a construir un rascacielos y Dios vino a visitar esa ciudad. ¿Con qué fue que se encontró Dios en esa visita a la ciudad de Sinar, que tiempo después vino a llamarse Babel? Si usted va a visitar Nueva York, va a encontrar cuestiones culturales, va a encontrar teatros, va a encontrar lugares que son famosos porque hay comidas de todas partes del mundo. Si usted va a París, se encuentra la Torre Eiffel, se encuentra los museos. Entonces, ¿qué pudo haberse encontrado Dios en aquel momento que vino y visitó la ciudad de Sinar? Ahora, algo muy importante es entender lo siguiente, a través de toda la clase. Cada vez que usemos términos para referirnos a algo que Dios hace, que parezcan muy humanos, como aquí que dice, descendió Dios. Esto es una figura de lenguaje conocida como antropomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Se le dan a Dios atributos humanos con el propósito de que la audiencia, en este caso nosotros, en aquel entonces el pueblo de Israel, reciba la información y la entienda. Claramente Dios no tiene que descender como lo haría uno aterrizando en un avión o bajando unas escaleras. La idea es que Dios se acercó a tomar manos en el asunto de lo que aquí estaba sucediendo. Pero Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Él todo lo sabe, no es que Él no sabía qué era lo que ahí estaba pasando. Así que tengamos eso en mente. Cada vez que leemos que descendió, que se dio cuenta, que por ejemplo en Génesis 6 leemos que Dios se arrepintió, todos esos tipos de lenguaje son antropomorfismos, figuras de lenguaje que asemejan a Dios con los humanos para que podamos entender mejor. Porque haga idea, por ejemplo, de cuando se habla de la mano de Dios sacando a su pueblo de algún lugar. ¿Cómo es la mano de Dios si Dios es espíritu? Según Juan capítulo 4, versículo 24. Una mano es algo que se hace o está compuesta de carne y huesos. Entonces, si tuvieran que explicarnos cosas de algo espiritual que no sabemos cómo se ve, sería muy difícil y la Biblia sería un libro muy complejo de entender. Así que Dios en su sabiduría, el Espíritu Santo, al inspirar a Moisés, usó muchas de estas figuras para que a nosotros se nos haga más fácil. Y claro que vamos a aprovecharnos de esas figuras para usar nuestra imaginación y pensar qué sucedió el día que Dios vino a visitar esta ciudad de Sinar. La idea que se nos da es que Él estaba en los lugares celestiales, en el cielo, como le conocemos. La Biblia habla de los cielos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, ¿qué es los cielos? Bueno, algunas veces podemos pensar del cielo que vemos, donde están las nubes, el sol. A veces puede ser donde está todo el cosmos, los planetas, la luna, las estrellas. Y está también lo que Pablo llama el tercer cielo, que es el lugar donde mora Dios. Así que Dios desciende de este lugar, esa es la idea que se nos da, desciende del tercer cielo, viene y presencia lo que está sucediendo en la ciudad de Sinar como un espectador. Él se da cuenta de un acontecimiento que hay ahí. Así que Génesis 11:5 dice, y descendió Jehová, ¿para qué? Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Así que ese fue el propósito por el cual Dios llegó. ¿Cómo nos damos cuenta de algún destino turístico que se vuelve famoso hoy en día? Publicidad, ¿qué está diciendo allá, April? TikTok, redes sociales. La gente empieza a hablar de esto. Se hace como cuando usted echa jabón en el agua y empieza a revolver y crece la espuma. Se hace a veces un furor de un evento nuevo, de algo que está pasando. Y ese es el caso
cuando sucedió este asentamiento en Sinar, que luego vino a conocerse como Babel. Las personas descendientes de un hombre llamado Nimrod, que usted lo puede leer en Génesis capítulo 10, versículo 10, para su conveniencia, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Ereg, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. En el 9, 8 y 9 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Los hijos de Noé, que tuvieron más hijos y empezaron a dispersarse a lo largo de la tierra, hubo un momento donde este hombre llamado Nimrod dijo, bueno, vamos a establecernos aquí. Y esto empezó a cautivar la mente de muchos más. No se puede hacer una ciudad, no se puede hacer un pueblo sin la influencia de muchas personas poniéndose de acuerdo. Quizás usted recuerda a aquel hermano que le dijo, no, yo vivo por aquí cerquita, y usted empieza a conducir para irlo a visitar, o va a ir a algún lugar y maneja y maneja y maneja, y usted dice, pero ¿cuál cerquita? ¿Dónde? Aquí no vive nadie, solo él o ella. Bueno, precisamente para que eso sea una comunidad, tiene que haber ¿qué? Más casas, más personas. No, una persona aislada no puede decidir que una ciudad llegue a suceder. Tiene que haber organización, unidad, una unidad en propósitos y llevar este proyecto a cabo. En el caso de Sinar fue Nimrod del inicial, pero, hacía como decían, redes sociales, publicidad, en aquel momento no había, pero de una forma u otra la humanidad entendió que este era un proyecto y empezaron a comprometerse para llevarlo a cabo. ¿Quién puede leer, por favor, versículos del 1 al 4? Por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Veremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ok, muy bien. ¿Quién puede leer Génesis 9:1, por favor? Y tenga en mente esto que se acaba de leer acá. Adelante. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Les dijo, sed fecundos y multiplicaos Y llenad la tierra. ¿Qué había sucedido antes de Génesis 9? El diluvio universal, es decir, toda la tierra se había llenado de agua, las fuentes submarinas, subterráneas, se habían reventado, cayó lluvia durante muchos días en la tierra, el agua llegó más arriba que los montes más altos, eso fue una catástrofe. Y luego viene Noé y construye el arca y salva a su familia, y esa familia se reproduce, Dios bendice a esa familia y tienen que llenar la tierra. Ese fue el mandamiento, según lo que leyó Eric. Según Génesis 11, vemos que aquí las personas que estaban llenando toda la tierra tenían una gran bendición. Y si ellos hubieran seguido aprovechando esa bendición, quizás hoy en Netflix no ocuparíamos subtítulos ni doblaje. ¿Por qué? Porque todos serían igual que ellos, versículo 1, de una misma lengua y unas mismas palabras. Esa era la bendición que ellos tenían. Tenían un solo idioma. Podían organizarse para hacer cualquier cosa. Podían ponerse de acuerdo en hacer cosas muy buenas. Pero ahí es donde tenemos el primer punto de enseñanza de qué fue lo que encontró Dios el día que visitó. Llegó de turista, podríamos decir en un sentido figurado, a la ciudad de Sinar a ver que la ciudad y la torre. Y el primer punto es que cuando Dios llegó a Sinar,
se dio cuenta de cómo la humanidad hizo un mal uso de la unidad. Hasta rima, ¿verdad? La humanidad hizo un mal uso de la unidad. ¿Y cómo fue si no habían redes sociales, no había publicidad, como decían, no estaba TikTok? ¿Cómo sucedió aquello? Simple. Igual que muchas otras veces lo hemos visto en nuestra vida y en la historia, a través de la influencia. Una persona puede tener mucha influencia en otra persona y esos dos en otros dos, y así se sigue. Así que cuando Dios visita, se encuentra esta gente diciendo: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El punto que quiero ver es que la humanidad, o que veamos juntos, mejor dicho, la humanidad puede hacer un mal uso de la unidad. Usted ve cómo aquí hay personas animando a otras. Vamos y hagamos, vamos y hagamos, vamos, usemos esto para esto. Y así logramos esto con esto. La influencia que las personas pueden tener en otros es muy grande. Y en este caso se estaban usando las bendiciones de tener toda la tierra y tener un solo idioma, una misma lengua y tener materiales para poder construir. ¿Y qué dijeron? Hagamos esto. Se pusieron de acuerdo para contradecir los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente estaban haciendo lo opuesto a lo que Dios les había dicho. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Vayan y llenen la tierra. Mientras la humanidad se quedara sentada en un solo lugar, lo que iban a hacer era fundar la ciudad de Sinar y hacerla crecer y crecer y crecer. Pero esto no es ir a llenar la tierra en el sentido que Dios tenía en mente. Ellos querían llenar la tierra a su manera, no dispersándose como Dios se los había mandado. Así que este hombre, Nimrod, tiene una influencia muy grande. Quizás porque, como se dice ahí, era un gran cazador y se decía que era grande y fuerte delante del Señor, y construyó, vimos que no una ciudad Babel, sino otras, por lo menos 3 más. Y la influencia de este hombre hizo que muchos se pusieran de acuerdo, diciendo ellos así: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo. Nótese el plural acá. Si Nimrod hubiera dicho: voy a hacer esto, lo voy a coser, no hubiera llegado a más esta ciudad, no hubiera sido una ciudad, hubiera sido la casa de Nimrod. Y eso no es lo que habla Génesis 11, ¿verdad? No, nunca decimos: Génesis 11, Génesis 1, la creación, Génesis 3, el pecado de la humanidad, Génesis 11, la casa de Nimrod. Nunca decimos eso. ¿Cómo asociamos Génesis 11? La torre de Babel. ¿Y por qué es de Babel? Porque había una ciudad que se llegó a llamar Babel. Entonces, el uso de los términos en plural del versículo 2 y 3 muestra cómo la unidad llevó a las personas a la desobediencia. Vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Qué quería Dios? Que se esparcieran, que decían ellos, para que no seamos esparcidos. Pero bueno, creo que ya pude probar el punto de que la humanidad estaba haciendo un mal uso de la unidad. ¿Y qué con nosotros con respecto a eso? ¿Se ha puesto usted a pensar en la influencia que podríamos tener en el mundo si seguimos haciendo cosas como esta? Si nos unimos para el bien. ¿Se ha puesto a pensar en qué sucedería si dijéramos: vamos y hagamos múltiples iglesias y vayamos por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, y trabajemos y evangelizamos y hacemos? Bueno,
Eso sería opuesto a vamos y hagamos una iglesia, una congregación y quedémonos ahí hasta que no quepamos en un local. Y cualquier cosa agrandamos el local y lo hacemos que llegue hasta la cima del cielo por si acaso nos quisieran hacer esparcidos. Eso sería opuesto a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra imagen de la congregación local. Tenemos que aprovechar la unidad, la única doctrina que tenemos, el único lenguaje bíblico que podemos llegar nosotros a desarrollar a través del conocimiento de la palabra. Dice Pablo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo después se hace eso? Bueno, él explica en el versículo 19 que cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y si ve Colosenses 3:16, que es muy semejante, viene Pablo y le dice a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y siendo la palabra de Cristo la que abunda en nuestros corazones, ese es nuestro lenguaje, el lenguaje de Cristo, el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de hacer crecer el reino de Dios, el lenguaje de hacer que este mundo se llene de la moralidad de Dios. La pregunta es, y aquí voy a escuchar sus opiniones, ¿cómo podemos hacer para, en vez de unirnos para lo negativo, unirnos para los propósitos de Dios? ¿De qué manera podemos tomar la unidad que Dios nos ha dado y no dejarla en que quedemos estancados en un local, aislados del resto del mundo, donde solamente quienes somos miembros ahí sabemos a qué nos dedicamos? Pero la comunidad donde estamos ni nos conoce, ni otras iglesias trabajan con nosotros, ni hacemos lo que Dios espera. Escuche, ahora sí, Byron levantó la mano. Bueno, algo breve. En Efesios, ¿verdad? 4, todas las cosas en que Dios. Y eso es algo muy intencional, o sea, no es como que viene, voy a estar unido por arte de magia, por sí, nada más, por la unidad. Es algo muy intencional. Y me acuerdo de cómo nos enseñaba el hermano Scott la historia de la iglesia, que intencionalmente buscaba estar unidos. Es decir, podíamos tener diferencias en cuestiones de opinión, como qué gustos hay de decorar, por ejemplo, qué gustos hay en la comida, pero en lo que conllevaba tener amor con Dios, fiel a la Biblia, siempre íbamos a Entonces es algo muy intencional buscar la unidad siempre en la Biblia, siempre en la fe. Puede que yo no comparta cómo limpia la casa una hermana y yo por eso no me voy a arrojar las vestiduras, ¿verdad? Y digo, uy, qué hermana más cochina, ¿no? Uno lo que hace es, está bien que su manera de vivir, su forma de ser, mi forma de ser es otra, pero yo, por amor a Dios y por amor a la hermandad, voy a procurar la unidad en lo que sí sea capaz de producir. Y esa es como la manera en la que aprendimos, ¿verdad? Ser intencionales. Ser intencionales, la intención, muy bien. Y lo podemos ver en el texto, ¿verdad? Donde hay alguien que toma la iniciativa, posiblemente Nimrod, y dice, vamos, vamos. Si alguien no tiene la intención, tal vez no hubiera sucedido esto. Pero alguien diciendo, vamos, hace que otros vengan. Y lo cual nos muestra que a veces sí es importante el no quedarnos atrás, ¿verdad? De local, en la silla ahí, calladitos, esperando que otros hagan. Su palabra, su intención, como dice Byron, cuenta y su idea es importante. Acérquese al liderazgo o opine en la clase bíblica. Haga saber. ¿Por qué? Porque cuando usted da el paso, no necesariamente es que va a hacer todo el trabajo. Nimrod no hizo toda la ciudad de Sinar. Otros vinieron. Entonces, esa idea que usted da, en un sentido, bajo las reglas de Dios, puede ser muy buena. Cuando dejamos las reglas de Dios, pues ya vamos a ser relacionados con esta desobediencia, que no es lo que queremos, ¿verdad, hermana Juanita? Sí, hermano, mira que ahora que veníamos acá, veníamos conversando acerca de temas como de la juventud actual, como hay y yo digo que pobrecitos en cierta manera porque está tocando más de que a mí. Por ejemplo, en mi época
era como más, como que era más fácil, tal vez, pronunciar. Nos decía ella que como el 70% de la gente vapea. El término de vapear, se ha impuesto tanto que eso, los influencers, todo lo hacen, entonces los chicos no se pueden quedar atrás. El 70% de la comunidad por lo menos lo aprobaron. Y un gran porcentaje se queda es matar la vida. Claro. Sí, vos contra la corriente, pero me acordé de aquella anécdota del colibrí que quería apagar el fuego con apenas un poquitito de agua. Y se burlaron de él, mamá, vas a apagar el fuego con este poquitito de agua del colibrí. Bueno, no lo haré, pero estoy haciendo mi fuego. Y creo que eso es algo que debe motivarnos a marcar ese pequeño porcentaje. Somos la minoría, no importa, pero lo vamos a marcar. Claro, claro. Claro, estoy de acuerdo. Hay gente, bueno, esto que dice usted de vapear o cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Ellos dicen, vamos y vapiemos y hagámonos una comunidad de vapers, ¿verdad? Y fiestas de vapeo. No sé, ¿verdad? ¿Cómo lo harán, verdad? Nunca he estado ahí. Pero definitivamente sí, son retos que crecen. Pero igualmente nosotros podemos hacer, vamos y hagamos un seminario de, no sé, ética cristiana. Un seminario sobre retos que enfrentan los cristianos. ¿Cómo se le puede enfocar a los jóvenes, incluso adultos, que estas cosas convienen o no convienen, o formas de evitarlo, incluso aprender a decir no? Porque hay gente que no sabe decir que no y por eso fácilmente se doblegan. Entonces sí, podemos usarnos para bien unos a otros. Y bueno, usted menciona la parábola esta, la historia del colibrí. Y claramente un colibrí no va a poder apagar una llama, ¿verdad? Si trae gotitas de agua. Pero ¿qué tal si el colibrí convence al elefante? ¿Qué tal si el colibrí convence 5,000 colibríes más? No quiere decir que él tiene que hacer todo el esfuerzo. Él puede obtener ayuda, pero necesitamos aprender a ser personas que motiven a que las cosas buenas pasen y personas que se apunten también, como decimos, o que se añadan a hacer las cosas buenas. Porque ya hay muchos que se apuntan o se añaden a hacer lo que es incorrecto. Lo decía Byron en la prédica, ¿verdad? La justicia del mundo está en declive, la moralidad va descendiendo en su nivel de moralidad. Así que muy buen comentario. ¿Alguien más con alguna idea de cómo unirnos para hacer la voluntad de Dios? Hermano, y luego Joaquín y seguimos en la clase. He visto la miel de abeja. Hay montones, una caja de abejas. Las abejas van a el polvo, hay miligramos quema, una celda, es una proteína de miel, es igual que el colibrí. Ella trae una proteína respiratoria, son miles y millones de cientos de abejas. Wow. Claro. Imagínense cuántas abejas se ocuparon entonces para hacer toda esa miel que venden en los supermercados, en las pulperías, y no solo en San José, sino que en el resto del país, y no solo en el resto del país, sino en el mundo entero venden miel. Y se abastece todo el mundo y son, como dice usted, eso es muy buen ejemplo, hermano. Gracias también. No, Joaquín. Sí, hermano, de hecho, ustedes pueden darse cuenta de que el tema de la celebración de nuestro 20 aniversario fue el tema de la unidad.
creo que hoy estamos dando fe o testimonio de lo que hemos buscado, lo que estamos buscando. Bueno, curiosamente, yo recuerdo haber invitado más o menos 14, 15 congregaciones para ese evento que fue sábado y domingo. Pues estuvo, por cierto. Pero bueno, algunos predicadores que habían prometido su palabra de que estarían algo me gustó mucho la palabra de Byron acerca de la intencionalidad. Ajá. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Yo veo, hermano, que de ver a la iglesia de alguna manera tiene que buscar esto, porque es la única forma de poder dar testimonio al mundo de que Cristo está entre nosotros. Ya que curioso, hermanos, un día como hoy, nosotros no teníamos dónde reunirnos, y usted no lo sabe. Yo simplemente hablé con usted para ver qué posibilidad había de venir. Resulta que en el contrato, entre las cláusulas del contrato nuestro, hay 2 domingos durante el año que habíamos comprometido de que el salón comunal lo ocupa el salón. Y ese día cayó un día. Ah, ok. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar dónde nos vamos a quedar. Y pensamos en ustedes. Oh, gracias. Y gracias al Señor, ustedes pues estuvieron hoy, pero valió mucho la oportunidad porque pudimos dar por iniciado ese propósito. Claro. De la unidad. Aparte de eso, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de nuestro Señor, dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y un mismo parecer. Yo creo que la unidad, hermanos, es un asunto que definitivamente la iglesia debe luchar por eso. Amén. Y eso es prácticamente lo que hoy nos tiene aquí. Y un ejemplo que queremos seguir con otras congregaciones para poder llevar a cabo adelante el testimonio. Claro. Bueno, gracias, hermano, por estar aquí entre nosotros, ¿verdad? La congregación de Barba. Y por llevar a la práctica esto, ¿verdad? No solo tuvieron el seminario, lo están llevando a la práctica. Y vean qué bendecidos podemos ser, ¿verdad? En llevar esto a los hechos. Llevar esto a los hechos. Y bueno, ya no podemos reescribir Génesis 10 y poner, y Joaquín incentivó el culto unido entre Barba y San José Sur, ¿verdad? Pero queda en nuestros corazones, en nuestras mentes, el hecho de que el liderazgo en Barba hicieron algo el día de hoy, bueno, no el día de hoy, días atrás, y dijeron: vamos y hagamos un culto unido, vamos y adoremos juntos a Dios. Vamos y sirvamos al Señor y tengamos comunión. Y otros dijimos: bueno, la idea es buena, sí, que vengan. ¿Qué día es? ¿Cuántos son? Y nos pusimos de acuerdo. Y esto es una muestra muy pequeña, que en nuestros corazones, y el sentimiento es grande ahorita, claro, pero de muchas otras cosas que juntos podemos llegar a hacer, hermanos, si seguimos teniendo este espíritu de unidad que lamentablemente de una u otra manera, hay que ser sinceros, las iglesias de Cristo en nuestro país han ido dejando que se enfríe. Así que, primera lección, llegó Dios a Sinar, vio la ciudad, vio la torre, y ¿con qué se encontró? Con que la humanidad había hecho un mal uso de la unidad. Nosotros podemos revertir eso a través de ideas como las que hemos mencionado. ¿Qué más encontró Dios en la ciudad de Sinar cuando viene? No decimos que aterriza porque no venía en un avión, es una figura de lenguaje, ya explicamos. Él viene y ve la ciudad, ve la torre. ¿Qué más encuentra Dios entre aquel lugar donde todo el mundo estaba diciendo: vamos, traiga aquello, traiga aquí, hagamos esto, hagamos la torre? Bueno, Dios se encuentra con la arrogancia humana. Esa es la segunda lección. Cuando Dios llegó a Sinar, se encontró con la arrogancia
humana. Vea las palabras de ellos. Versículo 4. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué idea más arrogante cuando se trata de ir en contra de un mandamiento directo que ¿quién dio? Dios, el Señor. Dios llegó y se encontró con arrogancia. Cuando aquí habla de una torre, no se imagine una torre como esa que está ahí afuera, esa antena. No se imagine un edificio como los que ahora usted ve allá en Manhattan o en Chicago o el Burj Khalifa. Cuando aquí habla de una torre, tampoco es que ellos eran ingenuos que iban a llegar a tocar el trono de Dios. Cuando aquí habla de una torre se trata posiblemente, dicen los arqueólogos, de un tipo de edificación antiguo que era escalonado, semejante a una pirámide. No era una pirámide, pero eran capas de ladrillo, una sobre otra, que se llamaban zigurats. Entonces los zigurats, estas edificaciones de ladrillo escalonadas, en el tope iban a tener normalmente un templo de adoración pagano a dioses como Marduk o Ishtar o alguno de aquellos dioses babilónicos. La idea de ellos era crear una edificación que les exaltara el ego, que les dejara diferenciarse de otros que sí habían obedecido a esparcirse en la tierra y llenarla, y que ellos cuando pasaran por ahí dijeran, ¿quiénes son estos que están aquí? Ellos querían un nombre, ellos querían ser reconocidos en todo lugar. Lo que pasa es que cuando pasa esto y Dios visita la ciudad, es fácil darse cuenta que Él no era bienvenido en esa ciudad. No sé si usted ha visitado un lugar donde así le digan buenos días, usted sabe que es más un buenos días, que hola, ¿cómo está? Bienvenidos, pasen adelante. Usted sabe cuando en un lugar usted lo ven diferente por ser extranjero o por no hablar igual que ellos o hablar en otro idioma o porque simplemente usted es de otra cultura o de algo y usted sabe que así sea una casa que usted visite, si lo vuelven a ver como algo inferior, usted se da cuenta, especialmente si las personas son, como dijimos, arrogantes, que fue lo que Dios encontró en Sinar. ¿Y por qué estas personas eran arrogantes? Bueno, querían hacerse ese nombre y querían no ser esparcidos cuando Dios dijo, sean esparcidos. ¿Qué es lo que pasa en esas mentes? Bueno, ellos dicen, tenemos un plan mejor que el suyo, Señor Dios. Mi plan es más bueno que el suyo. ¿Usted tiene una idea? Gracias por opinar, pero queremos una ciudad. Usted dice que su nombre, sobre todo nombre, usted es Dios. Bueno, nos parece bien, pero vamos a hacerlo a nuestra manera. Vamos a ponernos un nombre por hacer este edificio. Y vamos a alcanzar fama y van a saber quiénes somos nosotros. Porque con esa torre y ese nombre vamos a evitar quizás ser esparcidos, aunque usted diga que nos va a esparcir. En la arrogancia el ser humano viene y se da cuenta que en la libertad que Dios le ha dado puede desobedecer a Dios y termina poniéndose en el lugar de Dios, poniendo reglas diferentes, ideas diferentes sobre cómo llevar su vida, cómo dirigir la familia, cómo hacer la adoración en la iglesia. Bueno, en una aplicación presente, ¿verdad? Cómo hacer su estilo de gobierno, políticamente hablando, los presidentes. Cuando dejamos de pensar en Dios y decimos, mis ideas son buenas, esto es un libro viejo, esto es algo que ya pasó de moda, vamos a traer algo que se apegue más, ahora el aborto debe ser así,
Está bien si dos hombres y dos mujeres quieren hacer esto. Cada vez que alguien quiere contradecir los planes de Dios, está diciendo, yo soy mejor Dios que ustedes, porque mis planes, mis ideas son mejores. Igual con el plan de salvación, no solamente haga una oración, o solamente tenga una relación usted y Dios, y usted no necesita una iglesia. Todas esas cosas que contradicen la palabra de Dios es arrogante, ya sea individualmente con cómo llevamos nuestra vida, o la familia, o la iglesia, o en el caso de ellos, cómo ellos quisieron llevar a cabo su ciudad. Dios no fue bien recibido. Dios lo volvieron a ver de arriba hacia abajo, figuradamente estoy hablando, claro, y dijeron, usted no es tan buen Dios como los dioses que nos vamos a poner los babilonios. Sus planes no son tan buenos como los que nosotros tenemos. Vea nuestra ciudad y vea la torre que va en camino. Dios encontró arrogancia. Así tuvieran una alfombra que decía bienvenido, Él no fue tratado como bienvenido. Él fue tratado como un extranjero que no nos importa. Qué peligroso, hermanos, que eso suceda también en las iglesias del Señor o en los hogares de los miembros de la iglesia del Señor. Donde digamos, este es la iglesia de Cristo, pero no vivamos como la iglesia de Cristo, estamos siendo arrogantes entonces y cambiando la adoración que Dios ha puesto. Y tal vez no digamos, tal vez no seamos esparcidos, pero decimos, vamos a adorar como queremos, para que así no nos digan cómo adorar. ¿Cambia un poco? Sí, pero el pensamiento de arrogancia es el mismo. Entonces debemos de ser cuidadosos con la arrogancia, de cómo yo quiero imponer mis ideas a veces sobre las que el liderazgo quiere poner, porque yo lo quiero así. O cómo yo quiero llevar mi vida de una manera distinta a la que Dios me dice. Dios me dice, no se emborrache, no fornique, no robe, pero yo quiero robarme el tiempo en el trabajo, yo quiero ver pornografía, yo quiero andar de cualquier forma menos sobrio. Bueno, eso es arrogancia igual. Ellos querían un nombre, hermanos y hermanos, el nombre de cristianos, el nombre de iglesia de Cristo, no es algo que porque lo tengamos escrito o porque lo digamos nos identifica como tal. Es algo que se debe de vivir. Así como Dios no iba a ser el Dios de ellos a menos que lo reconocieran como tal. Así que ese es el segundo punto. Llega Dios a Sinar y que se encuentra con arrogancia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién puede leer, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 3? Antes de pasar al último punto de esta clase. Llevamos dos. La humanidad hizo un mal uso de la unidad. Y cuando llegó Dios a Sinar, se dio cuenta de la arrogancia. Esas son las dos cosas que Dios está viendo acá como espectador. Hacía como un turista llega a San José y dice, qué amable los ticos, el pura vida, ¿verdad? Costa Rica, sí, me trataron bien, qué buena comida. Bueno, la experiencia de Dios aquí no fue tan buena. ¿Quién tiene Romanos 12:3? Hermana Estela. Es que ella levantó la mano. Lo siento. Digo pues, la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí, debe tener, sino que tiene que decir punto de vida, cada fe, Amén. Hermanos, no creamos que somos más que otros. No creamos que somos más que Dios. Entendamos, somos personas en necesidad de arrepentimiento, de perdón, de servir al único y verdadero Dios. El único nombre que realmente debe de ser alabado es el nombre de Dios. ¿Quién puede leer también Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11?
2 del 9 al 11. Sí. Como cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobrenombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Dios para la gloria de Dios Padre. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? El nombre de Jesús. ¿En quién es que se deben de doblar las rodillas? Delante de Jesús. No delante de ninguno de los hombres. No es ninguno de nosotros quien merece alcanzar un nombre. No era la gente de Sinar. No somos miembros individualmente hablando. Aquí ninguno está para ser exaltado sobre otros. La medida de la humildad es muy, muy importante. Y lo digo porque a veces en la práctica de las organizaciones, e incluso organizaciones religiosas, e incluso, con dolor lo digo, puede ser el caso en las iglesias del Señor, donde hay alguien que quiere un nombre sobre todos los nombres, pero el nombre que debe estar arriba sobre todo nombre es el de Cristo. Entonces hay una persona que viene, yo soy el dirigente de esto, yo soy el predicador, yo soy el encargado, la encargada de esto, yo dirijo a las maestras, yo dirijo este ministerio. Pero cada uno de esos nombres detrás de esos oficios es de un siervo. Cristo es el Señor. Y podemos llegar a caer en la trampa o de querer dirigir la iglesia o de querer tener una prominencia, que es algo que Dios aborrece y nos va a hacer iguales a aquellos ciudadanos que Dios vio en Sinar. Último punto de esta mañana, ya llevamos 2, vamos a cerrar con este último punto, y es que el día que Dios visitó Sinar, demostró su soberanía. Demostró su soberanía. Vea lo que dice versículos 6 en adelante. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Tenían la bendición y la estaban usando mal. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí esparció sobre la faz, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, aquí estamos viendo un Dios grande, un Dios que obra de maneras que ninguno se podía imaginar. Y ellos habían dado por sentado que tenían un idioma y un plan y un proyecto, y Dios dice, no los voy a dejar que terminen, porque si yo los dejo, no era que no iban a desistir porque fueran invencibles, sino que la maldad, el ego, la arrogancia de la humanidad iba a crecer a tal punto escalonadamente que iban a volver rápidamente al punto que tenían antes del diluvio. Podemos hacer lo que sea, queríamos una torre y la obtuvimos, queríamos un nombre, lo obtuvimos, lo que sea lo vamos a poder hacer. Dios dice, no voy a dejar que con tanta rapidez la humanidad llegue a ese punto. Los voy a confundir. Y hace que hablen en idiomas diferentes. El turista o el visitante ahí era Dios, pero los que se llevaron el souvenir fueron todas las personas de Sinar, sin poderse entender unos a otros, hasta que llegaron a su casa. Seguían con este problema y tienen su recuerdo. Dios no se llevó un souvenir, pero cada uno de ellos sí se llevaron un recuerdo de aquel momento en Sinar. ¿Querían un nombre? Claro que sí, van a ser recordados como Babel porque hubo confusión, no el nombre que ustedes quisieran. ¿Y cómo se le sigue conociendo ese imperio hasta ahora? El imperio babilónico. No porque obtuvieron el nombre que ellos querían, sino porque fueron confundidos.
Dios obra de maneras increíbles y nada va a detener jamás la soberanía de Dios. Este tipo de historias, hermanos, deben de hacernos pensar, reflexionar antes de querer ir contra la corriente cuando Dios manda algo. Una y otra vez en la Biblia, usted va a poder encontrar cómo Dios, cuando quería lograr algo, lo iba a lograr. Y si Dios quiere salvar a unos pocos que son su iglesia, va a salvar unos pocos. Y si Dios quería que su hijo muriera, fuera sepultado y resucitara, ¿qué sucedió? Ahí sucedió. A ellos se les dio el nombre de Babel, a nosotros se nos ha dado el nombre de la iglesia de Cristo. Es un nombre mucho más excelente. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es Cristo, Colosenses 1:18. Estemos del lado de Dios, hermanos. Estemos del lado de Dios. Aquellos que se estaban esparciendo no tuvieron problema, pero los de Sinar regresaron confundidos, sin entenderse. Cada vez que esas personas se querían comunicar, no sabían si estaban pidiendo el martillo, si ocupaba ir al baño o qué era el siguiente plan que seguía. Interesantemente, tiempo después, en Hechos capítulo 2, usted ve cómo los idiomas no son malos. Y en Hechos capítulo 2 son utilizados para convencer a todos a través de aquellos que hablaban en lenguas, los 12 apóstoles, que el mensaje que se estaba predicando era el evangelio de salvación que venía de Dios. Y a través de dones milagrosos, personas de diferentes nacionalidades en el día de Pentecostés fueron reunidos nuevamente para una nueva causa. Ahora el reino de los cielos era la causa y llevar el nombre de Cristo a todo lugar y para ser esparcidos a todas las naciones. Cada vez que usted lea algo en otro idioma, cada vez que usted tenga que usar subtítulos, cada vez incluso que usted vea su Biblia, recuerde que esto fue escrito en un idioma distinto. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego koiné, pero usted lo tiene en español por la gracia de Dios, que también puede usar los idiomas para hacer que su iglesia prospere y avance y le dé gloria en toda la tierra. Así que las tres preguntas que yo tengo para todos nosotros son: número uno, ¿cómo vamos a usar la unidad para glorificar el nombre de Dios y darle un buen uso? Número dos, ¿cómo vamos a hacer para salir por esta puerta hoy siendo más humildes de cuando ingresamos, porque queremos rechazar toda arrogancia? Y número tres, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos dispuestos hoy a ceder después de estar tratando de aferrarnos a nuestras ideas? ¿Cómo vamos a ceder hoy para reconocer la soberanía de Dios? Porque a veces somos tercos y hay cosas que nos aferramos y nos queremos dejar y no queremos soltar, ya sea un pecado, una actitud o lo que sea, que nos confronta con la soberanía de Dios. Pero si no lo soltamos hoy, créame, va a haber un momento donde los propósitos de Dios se van a completar y el Señor va a venir en su segunda venida y nos va a separar a buenos y a malos, y a menos que hayamos reconocido su soberanía, es decir, su autoridad, su gobierno sobre todos, vamos a estar en problemas. Así que esas son las tres cosas que sucedieron el día que el Señor visitó la ciudad, no de Chicago, no de París, no de San José, y eso fue lo que vio. Si el Señor descendiera hoy y nos visitara aquí en lo que estamos haciendo, ¿qué sería lo que Él vería? Si el Señor visitara su casa, ¿qué sería lo que Él vería? ¿Cuántas torres habrían ahí? ¿Cuántos planes buenos o malos? Si el Señor visitara su corazón y le toca la puerta, ¿cuántos de nosotros la abriríamos
para que Él vea que estamos viviendo un cristianismo como el que Él espera de nosotros. ¿Dudas, quejas, comentarios? Byron, vamos a terminar ya la grabación tal vez. Hay un punto muy